San Pedro de Remeral y Vega de Paz, puesto que somos los más afectados en principio, aunque esto afecta a toda la provincia. Para hacer esta alegación conjunta a San Pedro y Vega de Paz estuvimos reunidos con la Consejería de Medio Ambiente, con el consejero y las 4 direcciones generales que competen. Incluso estuvo Sanidad, a la que no se le ha pedido nunca permiso ni nada, pero Sanidad también va a intervenir y va a pedir a Repsol, al Ministerio, va a pedir también información para poner cuantas mayores trabas mejor. Como todos sabéis, ahora está en un principio, la verdad es que lo que se ha pedido es medioambientalmente que pidamos qué es lo que queremos que nos manden, que nos den un estudio más exhaustivo de lo que nos han mandado. El enlace que hay, que muchos conocéis, la verdad es que hace un estudio Repsol basado en estudios americanos que no tienen nada que ver con la normativa europea. La normativa europea en cuanto al fracking es mucho más restrictiva que la americana, y lo que Repsol manda es un estudio americano. Tiene muy poca validez aquí. De hecho, tampoco habla de los componentes químicos que se utilizan, sino que habla en porcentajes y no concreta ningún componente. Para que dar un trámite medioambiental y dar un trámite de sí al fracking, tendría que concretar todos los productos, cantidades, y lo que han mandado es muy somero y no tiene ninguna validez. Es que Cantabria es la única región que tiene una ley antifracking. Una ley que utilizar todos los ayuntamientos y el propio gobierno de Cantabria en contra del fracking. ¿Qué consecuencias tiene esta ley? Bueno, creemos que muchas, creemos que es la única forma de pararlo, pero aparte que hay mucha gente que es muy incrédula con respecto a la ley. Hay una normativa que es la Ley de Ordenación del Suelo, ¿no? Y esto, los pozos o el estudio de los pozos se van a ubicar en zonas que son de especial protección. Son suelo rústico de especial protección. El suelo rústico de especial protección, para cualquier actuación física dentro de ese suelo, ya no solamente perforación, sino hacer una pista, hacer una explanada, echar hormigón, cualquier obra civil que se quiera hacer, necesita permisos de la CROTI. A nosotros como ayuntamiento tenemos muy poco que hacer, nos solicitarían el permiso, no le podemos dar, tendríamos que mandarlo a la CROTI, a Santander. La CROTI interviene en ordenación del territorio, urbanismo, en fin, una serie de consejerías intervienen en la CROTI. Nosotros, y Pedro está por ahí, el alcalde de San Pedro, que estuvimos en la reunión, tenemos el compromiso, y además el compromiso serio y esto, de que la CROTU jamás va a autorizar nada en el suelo, jamás, para el fracking, para la fractura hidráulica. Con lo cual, si no tenemos competencias en el tema de minería, que sería esto, ¿no? Si no tenemos competencias ahí, podríamos paralizarlo, retrasarlo con la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley del Suelo. Con lo cual es por donde vamos a trabajar a nivel político, a nivel de ayuntamientos y a nivel de la sociedad. ¿Qué más decir? Nosotros ya hemos preparado las alegaciones van a salir el lunes. En el Ayuntamiento de La Vega concretamente hay unas 200 y pico, 300, no sé, que las vamos a llevar también, de vecinos, aparte de la municipal, del Ayuntamiento, vamos a llevar la de todos los vecinos que han querido, a través nuestro, que les facilitemos el llevárselas. De plazo ahí está el día 5, bueno, el día 4. Os lo digo por si alguien más quiere, que no haya hecho ninguna alegación y quiere hacerla y tal, y ve inconveniente llevarla o mandarla a cualquier sitio, la puede tramitar a través de nuestro ayuntamiento. Incluso el ayuntamiento
de Villacarriedo, y el de San Pedro Romeral, por supuesto, y esas son las acciones que estamos haciendo. Si veis alguna pregunta o algo... No. Sí, ya lo comentamos nosotros después, porque sí, porque se generan unos derechos previos. ¿Cómo? Que una vez que empiezan a trabajar se generan unos derechos que luego si se... Pero es que para empezar a trabajar tienen que pedir los permisos para empezar a trabajar, no pueden ponerse... no se pueden poner a abrir una pista sin pedir ningún permiso. No, pero es que yo te voy a decir cómo funciona, que tú sabrás, yo no me meto en lo vuestro, yo me meto en lo que compete a los organismos oficiales como son los ayuntamientos. Para nosotros, para hacer una pista en el monte, ayuntamiento, ya no digo un vecino, tenemos que pedir permiso. O sea que el ayuntamiento no tenemos competencia en el monte público. O sea que digo yo que si viene una empresa de fuera, no sé qué, con más motivo para que pida permiso. ¿Vale? ¿Esa ley tiene carácter retroactivo? ¿Cuál? La de antifracking de Cantabria. No, la ley tiene... Vamos a hacer una cosa, si os parece bien. ¿Sabéis? Porque una cosa se aprobó, hay unos permisos que están... Está aprobada, sí, está aprobado. Entonces, pero es que ¿cómo luego, queda eso? no, eso queda que en Cantabria ahora mismo con la ley no se puede hacer fracking. No se puede practicar el fracking. Ni más ni Y menos. los permisos que había concedido... No se puede en Cantabria. ¿Y por qué han subido a San Pedro y han hecho agujeros en un prado? Y les han echado y se han ido. Los han hecho ilegalmente. Los han hecho, si los han hecho... de noche y la señora No, bueno, de noche, claro, pero es que mire, nosotros pueden haberlo hecho de noche, pero no van a subir una máquina de 30 toneladas de noche y no la vamos a ver. No era de noche. Quiero decir... Estáis ¿sabes? haciendo preguntas que que vamos a comentar. Sí, sí, ¿no? Quiero decir, esto Quiero realmente... preguntar aquí al alcalde de La Vega de paso una cosa. La gente han hecho aquí 200 y pico alegaciones y en San Pedro, que yo sepa, nadie ha alegado nada. Sí. Solo Sí, hemos sí, también firmado. las hay y Yo se han sí, mandado, yo sí he alegado en San Pedro y alguno más también. Sí, Ah, sí, pues yo sí no las, me he no, enterado. no. Ahora- Sí las ahora hay, sabía que- sí las hay, yo hablo con el alcalde de San Pedro y se van a mandar también todas, el Ayuntamiento de San Pedro por su parte y nosotros. Estáis haciendo preguntas que... Esto está organizado como una reunión entre los vecinos. Ya, no, Entonces, yo tampoco- déjame comentar un poco, que no te voy a cortar. No, Pero voy a intentar organizarlo porque... No, si yo acabo ya, yo acabo ya. Que luego vuelves. No hay problema. Lo que quiero decir es que se están planteando unas preguntas que, como está planteada el tema que hemos hecho, es primero una pequeña parte expositiva para aclarar todas las dudas estas sobre la ley, de qué va la ley, qué competencias tenemos, qué plazos hay, todas estas cosas, un poco informativo para que preguntéis todas las dudas técnicas sobre esos aspectos que tanto el alcalde como nosotros, como quien sepa, las puede contestar, porque aquí todos tenemos unos conocimientos y quien los tenga los aporta, y después hay una segunda parte que es el tema de propuestas, de qué queréis que se haga, qué podemos hacer y qué podemos organizar. Entonces yo creo que en vez de empezar a bombardear con preguntas, primero a lo mejor a mí me parece más interesante que tengáis una panorámica un poco general de dónde estamos ahora, y después todas las dudas que surjan sí que nos las podéis preguntar a nosotros, al alcalde o a quien nos dé la gana, y lo que sepamos contestar entre unos u otros os las resolvemos. Pero estáis preguntando cosas que vamos a comentar otra vez, entonces igual es mejor dentro de este contexto general, no sé. Yo era un poco... No sé, me parece perfecto, pero que están preguntando cosas de las que vamos a hablar. No, bien, no, yo lo que decía un poco, cuando te he pedido antes de Sí. hablar, es por un poco también para que sepa la gente realmente qué es lo que estamos haciendo. Sí. Yo tengo que decir una cosa, si el gobierno de Cantabria estuviera a favor del fracking, haríamos muy poco. O sea, haríamos, como es lógico, la Sí, protesta tal, pero a nivel oficial haríamos muy poco. Tenemos la suerte que está en contra, pero en contra diametralmente, o sea, totalmente en contra. Y que todas las direcciones generales que tienen competencias, la alegación os las puedo enseñar cuando eso, que quiera pase por el ayuntamiento y las van a ver. O sea, no es que yo cuente que Montes dice que no al fracking o que Ordenación del Territorio dice que no al fracking. Si el que quiera las puede ver porque me las van a mandar en el momento que se envíen Entonces, ¿por qué al suben? ministerio. ¿Por qué suben entonces a cavar? Si está Pero en mire, contra. ¿por qué se quema el monte y no les vemos? Yo no lo sé si han subido a cavar. Lo que quiero decir con esto es que si han subido a cavar sin ningún permiso. Ah, Han ya lo subido a- sé. ¿Eh? Ya, eso seguro. Pues eso, que claro, no le podemos, yo no lo sé, si les pillamos cavando en el monte de tal, pues les pararemos. Cualquier vecino puede pararles, puede denunciarles, El amo, cualquiera. el amo. Yo creo que mejor es empezar, bueno, sí. hacemos nosotros la presentación, entramos a ver nosotros cómo ha sido todo el desarrollo de lo que se ha ido trabajando y haciendo. Bueno, yo soy vecina de San Pedro del Romeral, pertenezco a la Asamblea Antifracking de Cantabria, Nacho es del Valle de Toranzo
Y queremos que sepáis que no estamos vinculados ni a ninguna organización política, ni partido político, ni tenemos ningún interés, salvo el interés que podéis tener todos vosotros en el tema este. Bueno, comentar eso, que nosotros somos un grupo no demasiado grande, pero sí que en Cantabria están distribuidos los grupos locales y cada uno va haciendo su trabajo. Antes preguntaban cuántos municipios hay en Cantabria que están, o que se han pronunciado en contra del fracking. Son 49 municipios, ¿no? Que como decía María, nosotros somos vecinos como podemos ser todos y somos los que intentamos sacar este tema a la luz porque estos permisos de extracción de hidrocarburos, de gas en este caso, micrófono, me dicen por atrás que micrófono. Sí. Estos permisos se estaban tramitando con muchísimo ocultismo, ¿no? No es que lo digamos nosotros, es que la mancomunidad de Sajanansa, por ejemplo, que aglutina 9 ayuntamientos, en sus alegaciones a otro permiso que les afectaba a ello, era uno de los pilares de sus alegaciones. Entonces desde ahí estamos muy acostumbrados a cada vez que se hace una fuente, un polideportivo, bien que lo promocionan, ¿no? Y esto que lo venden como una inversión multimillonaria que va a traer mucho empleo y mucho trabajo, pues ha tramitado de una forma súper oculta que ni siquiera los ayuntamientos afectados lo sabían. La mayoría de los ayuntamientos afectados se enteraron de esto porque fuimos a avisarles, ¿no? Y así también los vecinos. Entonces desde ahí lo que quiero decir es que nosotros no somos ni los portavoces, ni los jefes, ni los líderes, ni los representantes de nadie. Desde ahí nadie nos va a sacar las castañas del fuego, como no lo hagamos entre todos, lo que cada uno pueda aportar y lo que podamos aportar entre todos, ¿no? Desde la pegatina que ponemos en el coche hasta cuando llegue el momento de ponernos delante de los camiones, eso va a ser lo que realmente vaya a funcionar. Esta historia comenzó con como que la gente nos empezamos a alarmar, ¿no? Sobre todo los que vivimos por estas comarcas. Yo soy de Torrelavega, pero llevo 10 años viviendo en Toranzo y veíamos sobre el territorio que de implantarse estos proyectos iban a suponer un antes y un después a lo que hasta ahora hemos conocido como Cantabria y las formas de vida que teníamos y las formas de economía que había. Eso llevó a que muchas asociaciones, sindicatos de todo tipo, vamos, todos los sectores académicos, agrarios, ganaderos, de turismo, de hostelería, de todos los ámbitos, sobre todo en los territorios afectados, se opusieron al fracking y desembocó también en lo que comentaba antes el alcalde, ¿no? que a nivel municipal muchísimos ayuntamientos se han opuesto, pero van 49 en todo Cantabria, que los tenéis ahí, que no solo se han opuesto, sino que han aprobado en sus plenos, en casi todos por unanimidad, mociones contra el fracking. Mociones contra el fracking que les han hecho llegar a todos los órganos competentes, entre otros al Ministerio de Industria, que es el máximo responsable o quien tiene la decisión final sobre el proyecto que a nosotros nos afecta, que se llama Luena. Los ayuntamientos no solo aprobaron esas mociones, sino que también hicieron alegaciones y hicieron todo lo que estaba en su mano. Y bueno, aquí tenéis el listado de ayuntamientos sin más. Y viendo como que parecía que no era suficiente esto, ya son los propios ayuntamientos los que ponen carteles y pancartas en sus balcones, ¿no? Porque la cosa va grave y parece como que nos están ninguneando, ¿no? No nos hacen caso a la población, no nos hacen caso a los ayuntamientos. Entonces, bueno, toda esta película de oposición desde los vecinos hasta los ayuntamientos parece que culminó con la ley antifracking, ¿no? El Parlamento de Cantabria es el máximo órgano político que tenemos en la comunidad autónoma, aprobó por unanimidad lo que se ha venido a llamar la ley antifracking. Y con eso parecía que se zanjaba el tema porque realmente la oposición era brutal, era abrumadora. Esta ley no se llama ley antifracking, se llama así, se llama ley por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. A quienes estábamos en la película desde el principio nos parecía que esta ley era muy buena en el sentido de que como decisión política del Parlamento de Cantabria era algo importante, era el paso necesario, pero teníamos muchas dudas, en ningún momento nos parecía que fuera a ser la garantía definitiva. Y parece que el tiempo poco a poco nos va dando la razón. ¿Por qué desde el principio pensábamos que esto no iba a ser la garantía definitiva? Pues en la primera parte, en el preámbulo, habla de muchas cosas que a nosotros nos parecían insuficientes. Por ejemplo, dice que el fracking plantea interrogantes. Para nosotros, y supongo que para la mayoría de los que estáis aquí, el fracking no plantea interrogantes, plantea unos gravísimos problemas sobre el territorio que amenazan con transformarlo brutalmente y que amenazan todas nuestras fuentes económicas, nuestro agua, nuestros acuíferos y demás. Aquí lo vemos, aquí nos asomamos a la ventana y nos imaginamos lo que van a hacer y lo vemos. En Santander, en el Arco de la Bahía, etcétera, les cuesta más verlo,
pero que sepáis que el 60% de la población de Cantabria bebe el agua que baja del Pas, que llueve en estos montes y que recogen en Toranzo para mandar hacia la costa, ¿no? Entonces, la gravedad del asunto es bastante fuerte. Tampoco nos convencía por eso mismo, ¿no? Porque esta ley habla de la contaminación de los acuíferos subterráneos y sobre todo se refiere solo a los productos tóxicos y contaminantes que inyectan, pero no habla de la ocupación brutal del territorio que supone. Se deja en el tintero, a ver, que voy a coger la chuleta que si no me enrollo mogollón. Pues habla de la salud y de la protección ambiental, pero los usos del suelo, la ganadería, el turismo, el comercio, la caza, otros usos agrarios, toda la economía que actualmente nos sustenta, eso no lo menciona, ¿no? El preámbulo es lo más largo de la ley, pero bueno, una cosa que nos llamó la atención también mucho es que nos hace un reconocimiento a todos nosotros. Habla de la preocupación social por los riesgos, ¿no? Vienen a decir como que gracias a la oposición de la gente que hemos mostrado, es la base por la cual en el Parlamento se ha aprobado esta ley. A nosotros más bien nos parece que más que un reconocimiento es una invitación a seguir aquí en la pelea, porque da la sensación de que si nosotros nos apagamos, esto se puede ir rápido al carajo porque las leyes duran bastante poquito. Y lo que más nos preocupaba era este párrafo final del preámbulo que dice: mientras sigan existiendo las dudas y las incógnitas que existen en la actualidad. Esto nosotros lo interpretamos como una invitación a estas grandes multinacionales que quieran desembarcar en Cantabria a que paguen, porque dinero sí que tienen, todos los estudios necesarios para demostrar y todas las campañas publicitarias necesarias para demostrar que realmente no es tan malo, ¿no? El propio consejero de Medio Ambiente ha expresado varias veces que ninguna ley tiene vocación de eternidad y que cuando, como es textualmente, decía que cuando haya una legislación adecuada el tema se replanteará. O sea, aprobaban la ley, pero ya antes de aprobarla dejaban un poco la puerta entreabierta a que, bueno, a que no es eterna y que en algún momento se puede replantear. Lo que realmente tiene validez jurídica de una ley son los artículos, y esta ley es muy concretita y tiene 3 artículos. El primero lo que viene a decir es que se prohíbe la fractura hidráulica. ¿Qué significa que se prohíbe la fractura hidráulica? Bueno, pues la fractura hidráulica está prohibida, pero eso quiere decir que desde ya, en cuanto consigan las autorizaciones pertinentes, pueden venir los camiones de sísmica a hacer un estudio del subsuelo. Estos camiones de sísmica anuncia el Repsol que esto no está prohibido por ley. Esto no lo pueden prohibir porque nuestras competencias autonómicas dan para lo que dan, ¿eh? O sea, nosotros valoramos la decisión política, pero las competencias llegan hasta donde llegan. Entonces estos camiones lo que hacen es un mapa del subsuelo que les permite saber con exactitud dónde y cuándo, o sea, dónde quieren pinchar y dónde les interesa hacer las perforaciones. Entonces, prohibir la fractura hidráulica no significa que prohíban los camiones, los estudios de sísmica. Si posteriormente obtienen las autorizaciones de particulares o de montes o de quien competa en cada caso, también podrían hacer las obras civiles de pistas, de construcción de plataformas, de desmontes, etcétera, etcétera. Esto nuestra ley no lo prohíbe. Para todas las actuaciones que vayan a hacer necesitan autorizaciones. El problema también es que todas estas autorizaciones, porque no nos guste, ni los ayuntamientos, ni la consejería, ni nadie, las puede denegar si son legales. Si hacen una solicitud y no tenemos ninguna legislación para pararlo, si nos negamos, como administraciones públicas, eso se llama prevaricación. Entonces la ley prohíbe la fractura hidráulica, no prohíbe todas estas cosas. Si consiguieran las autorizaciones también lo podrían hacer. Entonces, como ha anunciado Repsol ha solicitado ya hacer la primera fase. El proceso es largo, o sea, no van a hacer el agujero el año que viene, ¿eh? o no le van a hacer este año, el año que viene veremos. Ha solicitado ya hacer la primera perforación. Nos enteramos que 3 semanas antes de que se aprobara la ley, Repsol había solicitado al Ministerio de Industria realizar la primera perforación y planteaba 4 emplazamientos posibles, que ya sabéis, entre Vega y San Pedro, ¿no? 2 a cada lado del monte. La ley que tenemos no prohíbe perforar, entonces si obtuvieran las autorizaciones necesarias para perforar, independientemente de la ley, podrían hacer perforaciones, se están hablando de entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad, podrían perforar. Lo único que no podrían hacer, según nuestra ley, es, una vez que han hecho el estudio sísmico, una vez que han hecho la obra civil, una vez que han hecho la perforación, lo que no podrían hacer, porque se los prohíbe la ley, es inyectar agua a presión con aditivos químicos. Eso es lo que realmente está prohibido. Eso es lo único que está prohibido. Como comentaba antes así un poco por encima, el presidente de Cantabria, cuando se aprobó la ley, para justificarse ante el Ministerio de Industria,
decía que la aprobación de la aprobación de esta ley no se derivará responsabilidad al no haberse generado ningún derecho. Esto quiere decir, todavía no habían empezado a trabajar, habrían hecho trabajos de despacho en Madrid, a lo mejor han venido por el territorio pero lo han hecho de forma ilegal, pero esto no había generado ningún derecho. Cuando comiencen a actuar, cuando comiencen a hacer el estudio de sísmica, cuando comiencen los trabajos de pistas, etcétera, ya les ha generado derechos, ya se han gastado dinero. Eso significa que en el caso de que el proyecto se pare, podrían solicitar cuando menos la devolución del dinero invertido. Sabemos que la comunidad autónoma y el Estado en este momento no tiene la bolsa muy bollante como para poder pagar a las empresas lo que les debería. Y en caso de pagarlo, sabemos que al final todos esos gastos recaen en el contribuyente a través de los impuestos, ¿no? O sea que cuantos menos derechos se generen, mejor, porque más fácil va a ser pararlo. Sigo diciendo que reconocemos el peso político que tiene esta ley. Pero ¿qué pasó? Que el día siguiente a la aprobación de la ley, si la ley se aprobó el 15 de abril, el 16 de abril salió el ministro Soria, que es el ministro de Industria, que ahí le veis en un almuerzo conferencia patrocinado por Repsol, diciendo que inminentemente se iba a reformar la ley de hidrocarburos. Y lo que venía a decir es que el día que se reformara la ley de hidrocarburos es una ley antigua, es del año 88, y el tema del fracking no queda contemplado. Entonces iban a reformar esa ley para que esos aspectos quedaran mejor detallados. Y lo que dijo era que el día que se reformara la ley de hidrocarburos era una normativa que se iba a aplicar a todas las comunidades autónomas por igual. Nosotros lo que quisimos entender es que si el día siguiente a que en Cantabria se hubiera aprobado una ley decir que va a afectar a todas las comunidades por igual, pues es una implícita pero directísima alusión a nuestra ley, ¿no? La ley todavía está en periodo de que se puede recurrir. Todavía no la ha recurrido nadie, pero bueno, la podrían recurrir. Es más, la ley de hidrocarburos es una ley que si las empresas lo solicitan es de interés general. Podrían recurrir también al Constitucional y podrían derogar la ley. No hace falta llegar a las palabras del consejero de que cuando se resuelvan las dudas y las incógnitas, sino si la ley de hidrocarburos es una ley estatal que tiene muchísimo mayor peso que nuestra ley autonómica, fácilmente, si el gobierno o una empresa lo recurre, una empresa no sé si puede, bueno, sí, también yo creo que sí, al Constitucional podría quedarse sin vigencia de un día para otro, ¿no? Nosotros siempre decimos un poco lo mismo, nadie invierte dinero y nadie construye los cimientos de una casa que sabe que no va a terminar, que se la van a prohibir, ¿no? Es un poco raro. Nos gustaría que la foto fuera esta, pero desde el Ejecutivo Central, a medida que nosotros hemos encontrado muchísimo respaldo en las administraciones pequeñitas, desde las juntas vecinales y los ayuntamientos, nos parece que se han volcado a muerte todos, independientemente del color político, contra el fracking, pero a medida que subimos en el escalafón, cada vez tenemos más dudas de los intereses que mueven a los políticos que nos representan en Madrid, ¿no? Bueno, lo mismo decimos del conjunto del gobierno. Por si fuera poco lo que había dicho el ministro Soria de Medio Ambiente, a los pocos días salió este otro, que es Arias Cañete, que es el ministro de Medio Ambiente, y lo que anunciaba era una reforma de la ley de impacto ambiental, y lo que anunciaba era que se iban a agilizar los trámites de concesión a las empresas, porque actualmente tardaban mucho en concedérselos, y que iban a fijar de una forma clara las medidas correctoras. Las medidas correctoras es solucionar de alguna manera legalmente los despropósitos que estas empresas pudieran ocasionar. El ejemplo que citaba textualmente era algo así como que si una empresa viene a un espacio que tiene que ocupar 2 hectáreas de terreno forestal, iban a obligar a esa empresa a adquirir otros 2 hectáreas de terreno en cualquier parte del estado, lo podrían hacer en Ávila, para plantar la misma masa forestal que habían tenido que quitar de otro lado, ¿no? Entonces lo que venimos a ver es como que desde el gobierno central no solo dan por hecho el fracking, sino que están intentando facilitarlo. Y recordamos que nuestro permiso que nos afecta compete directamente al Ministerio de Industria. Y estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de partidos políticos, ¿vale? Por si fuera poco lo que decía el Ministerio, aparece Repsol en el diario Montañés y dice esto. En la primera línea dice, evidentemente seguimos adelante. Vamos, dejan bastante claro que su plan de trabajo comprende venir a actuar ya, porque si no también corren el riesgo de que se les caduquen los permisos que tienen y podamos solicitar la revocación del permiso, porque en el BOE hay fijados unos plazos que están obligados a cumplir. Y cuando comentábamos que esta ley prohíbe sobre todo el fracking por los aditivos químicos que inyectan el subsuelo y que hay riesgo de contaminación de acuíferos, en la solicitud de Repsol para hacer la primera perforación, que es la que ahora está en las primeras fases, este es el listado de productos químicos que van a emplear y al lado podéis ver la clasificación que tiene y los riesgos que tiene. Esto es lo que ha presentado Repsol, o sea que parece que la ley a Repsol le importa bastante poco.
3 artículos había en la ley. El segundo artículo lo que dice es que son las administraciones públicas las que van a velar por el cumplimiento de la ley. Introdujeron a última hora una proposición que se hizo, que nos parece que es bastante adecuada, que le dieron bastante papel a los ayuntamientos. Aquí reconoce a las administraciones locales de Cantabria también como agentes. Pero vamos, resumidas cuentas, que van a ser las administraciones públicas las que velen por el cumplimiento de la ley antifracking. Pues lo ven difícil, me parece que lo ven difícil porque el propio presidente del Parlamento, del Gobierno de Cantabria, lo que salió en prensa diciendo, que lo he dicho en un par de ocasiones ya, es que fuera la Universidad de Cantabria quien vigilara que se cumpliera la ley antifracking. Salió el rector también diciendo que a él no le metieran en ese embolado, que la competencia era de las administraciones públicas. Lo que quería decir Ignacio Diego es que Repsol contratara, o sea, pagara a la Universidad de Cantabria para que la Universidad de Cantabria vigilara y certificara que no iban a hacer fracking. Lo van a tener difícil, yo creo que les vamos a tener que ayudar, porque ellos solos no van a poder vigilarlo ni van a poder pararlo. Decir que el último artículo, como comentaba antes, nuestras competencias autonómicas dan para lo que dan, se consideraría una infracción urbanística. O sea que si Repsol viene y hace fracking, es una infracción urbanística. En cualquier caso, para estas empresas es calderilla. El régimen sancionador sabemos que funciona de aquella manera, o sea que si vas con un tractor con estiércol por la carretera o cortas una quima, los expedientes sancionadores suelen funcionar bastante bien, pero en multinacionales de estas, que mucha gente piensa que Repsol es española, pero bueno, Repsol cotiza en las Islas Caimán, o sea, si fuera española, pues que cotizara en el Estado, que faltaría, ¿no? Pues que les sale muy barato, aparte de los bufetes de abogados que os podéis imaginar que tienen, realmente es calderilla para estas empresas, ¿no? Y acabar diciendo eso, que Repsol ha anunciado que entre julio y octubre, lo ha anunciado Repsol, ya veremos, yo no sé si se van a atrever. Ayer había 250 personas en San Pedro, hoy estamos aquí cerca de 200, o si alguien lo cuenta luego que nos lo diga, que lo van a tener difícil porque la oposición es brutal, pero han anunciado que entre julio y octubre vendrán estos camiones a hacer los trabajos de sísmica. Lo que sabemos es que los trabajos de sísmica crean derechos previos y que lo que decía al principio, que nadie invierte dinero y nadie construye los cimientos de la casa que le van a prohibir terminar. Y este estudio de sísmica son los cimientos del fracking. No tiene otra finalidad que saber si aquí hay gas para poder explotarlo con esto. Y ya para comentar el final de la actualidad un poco, ayer lo empezaron a comentar o ya ha salido en prensa, que posiblemente un grupo parlamentario va a hacer una propuesta para el Parlamento de Cantabria y parece que va a contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas, o sea, de los 3 partidos que tienen representación en el Parlamento, para instar al Gobierno de Cantabria a paralizar el permiso Luena. Al Gobierno Nacional. Perdón, el Parlamento de Cantabria... Desgraciadamente, y algo tengo que decir, porque veo un poco... estos proyectos, los partidos nacionales, por desgracia, PSOE, PP... UPyD, Izquierda Unida están a favor del fracking. Izquierda Unida no. No solo PP. Estos proyectos se firmaron en el 2010 también y quiero decir que tenemos la oposición a nivel nacional de todo el Parlamento, no solamente... Yo no quiero entrar... Sí, es que has referido solo... Y estos proyectos se firmaron por el PSOE en el 2010. Déjame acabar, hombre, que te voy a sorprender. Es que has dicho lo de regional y el regional ha hecho la ley, quiero decir que es al nacional. Y desgraciadamente no tenemos el apoyo de ningún Voy a partido, intentar decirlo bien, lo que decía al principio. Cuando estamos abajo hablando con las juntas vecinales y con los ayuntamientos todo funciona de maravilla. A medida que subimos la cosa se va enturbiando. Entonces, ya que el alcalde del PP se ha dado para aludido... No, es que has dicho nacional y regional está. Es una propuesta que el Parlamento de Cantabria, las 3 fuerzas políticas, PP, PSOE y PRC, van a instar al Gobierno de la Nación, que se llama, a Madrid, a que paralice el permiso. Paralizar un permiso significa hacer una moratoria, dejarlo para más tarde. Van a volver dentro de 3 años. Si se paraliza, si se hace una moratoria, no quiere decir que se derogue. Nosotros lo que planteamos es que lo que el Parlamento de Cantabria, si realmente quiere representar a su ciudadanía, a lo que tiene que instar al Gobierno de Madrid es a que el proyecto se derogue. Que se derogue significa punto final, se acabó el permiso, ya no hay permiso, tendrían que volver a solicitarlo desde el principio. Eso es una garantía absoluta, un permiso derogado. Un proyecto paralizado es un poco lo que están haciendo en Cataluña, por cambiar de fuerza política. En Cataluña han solicitado una moratoria para 5 años, pero esa moratoria de 5 años en Cataluña para hacer fracking significa que durante 5 años les permiten hacer todos los estudios previos y no hay ni una sola... ninguno de los permisos concedidos en Cataluña va a tener autorización para pasar a la fase de explotación antes de 5 años. O sea,
han echado un órdago al aire diciendo que hacen una moratoria para 5 años cuando en 5 años no iban a hacer fracking. Es que no lo iban a hacer. Y tenemos el mismo ejemplo, si queréis, en Andalucía. En Andalucía el Partido Socialista iba a hacer una moratoria en Andalucía y a última hora se ha echado para atrás. De estos ejemplos podemos seguir poniendo. Entonces ahí me refiero yo que si... Ayer no quise entrar en San Pedro, me preguntaron, pero es que lo de hoy de la prensa ya ha sido escandaloso. Entonces que aquí, aunque cada uno tengamos nuestra ideología y nuestra afiliación, desde ahí, desde las altas esferas, todos están a favor del fracking y lo están intentando facilitar. Aunque en el territorio todos estamos luchando para que no se haga, ¿vale? Independientemente de los colores políticos. Que ahora, todas las dudas técnicas concretas que tengáis sobre estos aspectos legales, sobre la ley, sobre las alegaciones, sobre los plazos, sobre los trámites, sobre demás, nos las preguntéis. Solo preguntas concretas para resolver dudas. Estoy completamente de acuerdo contigo que, punto número 1, hay que parar la sísmica. No solo hay que pararla, hay que saber cuándo empieza y cómo pararla. El Ministerio de Industria informó a los ayuntamientos, les presentó el estudio de sísmica que pretendía hacer Repsol para que interpusieran alegaciones. Los ayuntamientos interpusieron alegaciones al estudio de sísmica. Las asociaciones a las que el Ministerio citó pusieron alegaciones. Y mucha gente que se dio por aludida solicitó al Ministerio ser parte y interpuso alegaciones. Eran unas alegaciones en las que lo que se pedía era que dijéramos si considerábamos que el estudio de sísmica necesitaba evaluación de impacto ambiental o no. Entonces todo el mundo alegó diciendo que sí, que el estudio de sísmica necesitaba evaluación de impacto ambiental y que más, que no solo el estudio de sísmica había que contemplarlo como una fase del proyecto, sino que todo el proyecto entero, desde que hacían la sísmica hasta que hicieran las 50.000, bueno, 50.000 estoy exagerando, las 500 torres, perforaciones que iban a hacer en nuestros valles, tenía que ser contemplado como una única unidad. Y eso se interpusieron alegaciones. Transcurridos los 3 meses, el Ministerio de Medio Ambiente, que me gusta equivocar, el Ministerio de Medio Ambiente le pasó la patata caliente al Ministerio de Industria. O sea, han pasado 6 meses desde entonces y ahora mismo creo que ya han respondido a todos, no sé si falta algún ayuntamiento o alguna asociación, y han respondido negativamente a todas esas alegaciones. Eso quiere decir que el estudio de sísmica tiene la autorización general, por decirlo de alguna manera, del Ministerio para comenzar. Luego necesitarán las autorizaciones de las carreteras. ¿Alguien tendrá que pararles? No lo sé. Entonces, bueno, en la parte de propuestas os comentaremos que hemos organizado unas concentraciones para cuando vengan los camiones y que nos juntemos allí, pues veremos cómo les paramos, o si les queremos parar o si no. ¿Cómo sabemos qué día empieza el camión? Los camiones se ven, ¿eh? Sí, son camiones. Sí, se ven, pero a ver, se ven. Igual estamos 2 días que nos subimos y ese día y después como nos los echamos de ahí. Los camiones van a estar, vamos a explicar lo de la sísmica, ya que interesa. Los camiones van a tardar muchos días en hacer eso. Eso consiste en una caravana de camiones que pueden ser 3 o pueden ser 25, no lo sabemos. En las zonas de difícil acceso donde no lleguen los camiones lo hacen con pequeñas detonaciones de explosivos, dinamita, lo que utilicen, pequeñitas ahí en un agujero en el suelo. Y a la vez que van los camiones por las carreteras, va una cuadrilla de 20-30 personas o los que contraten estirando unos cables con unos pequeños micrófonos que se llaman geófonos, porque el camión con esas planchas que veíais antes envía una señal sísmica al suelo que el rebote lo recogen con esos cablecitos que van estirando. Esos cablecitos normalmente para ahorrarse trámites los echan en la cuneta de la misma carretera por la que van, con lo cual la autorización para que tiren esos cablecitos es competencia de la misma administración propietaria de la carretera. La experiencia en otros lugares del mundo dice que se suelen colar en las fincas particulares, porque estos extienden un cable, golpea el camión, recogen la señal, recogen el cable y se van para otro lado. Van a estar muchos días haciendo eso. Entonces, que sepáis también que para que en cualquier momento entren en una finca privada necesitan la autorización del propietario. Si el propietario de esa finca no quiere autorizarlo, que no diga nada de palabra a quien le vaya a preguntar, que solicite algo por escrito y que no firme nada. En el momento en el que algún operario entra en una finca particular se puede denunciar, mejor si hacéis una foto, se puede denunciar y a la Guardia Civil y se tramita la denuncia por ocupación, por allanamiento, por lo que sea. Si queréis, podéis hacer un contrato privado con la empresa. Hacéis un contrato privado en la cual ellos te dan una pasta por la ocupación, una pasta o poca pasta o lo que negociéis, por la ocupación temporal de tu finca particular. Llegáis a un contrato privado entre 2 partes, ya está, ya no hay más que hacer. Y si aún así os negáis, esto vale para todo, podrían expropiar. Podrían hacer una expropiación temporal para el tema de la sísmica o podrían hacer una expropiación definitiva para el tema de las perforaciones, los desmontes, las pistas y tal.
necesitamos dinero porque, entre otras cosas, lo que queremos hacer es tener capacidad para pagar abogados para intentar sacarle las castañas del fuego a todo el vecino que tenga problemas, ¿no? Pero para eso, según los medios que tengamos, llegaremos hasta donde lleguemos. Entonces, simplemente el tema de ralentizarles, porque si ellos te ofrecen una expropiación y tú la deniegas, o sea, tú no la aceptas y recurres, al final es un tribunal, es un juez quien va a tener que decidir. Eso retarda muchísimo los trámites. Y estas empresas lo que quieren es pasar rapidito, haciendo el menor ruido posible. Entonces, que lo sepáis, los estudios de sísmica suelen entrar en fincas particulares, aunque solo sea para recoger los cables, no podrían entrar sin la autorización del propietario. Y de la sísmica yo creo que así en líneas generales comentaros eso y ya está. Bueno, hay una cosa bastante importante también, que luego quien hace la ley hace la trampa. Entonces también es bastante importante poner carteles de prohibido el paso en las fincas. O sea, realmente está prohibido entrar a una finca particular, está prohibido si no tienes la autorización del propietario. Pero si pones un cartelito de prohibido el paso, finca particular, mucho mejor, porque ya es explícito. ¿Qué debemos hacer? ¿Coger una escopeta y matar a uno? ¿Llamar a la Guardia Civil? El camionero no tiene culpa. Vale, vamos a pasar un poco a la parte de las propuestas de qué podemos hacer, qué queremos hacer. Entonces, de ahí nos parece que es súper importante, que ha funcionado muy bien el tema de los carteles. Bueno, Vega lo tenéis lleno. Pero los carteles y las pegatinas en el coche, realmente a la gente que... Aquí ya sabemos todo de qué va. Pero para la gente de fuera que todavía no se ha enterado, le llama mucho. Porque ve muchos y al final pregunta y se va enterando de la historia. Entonces, nos parece que es imprescindible darle publicidad. Otra cosa que ha funcionado de maravilla es que los medios publican lo que publican. Al principio no nos hacían ni caso y ahora lo publican todos los días. Porque se ha puesto de moda el fracking. Pero ha funcionado realmente bien el boca a boca. Cantabria es una comunidad autónoma muy pequeñita y aquí nos conocemos todos. Informar a quien tienes al lado es lo que mejor ha funcionado. Entonces os animamos a... Nosotros os facilitamos todo lo que nos pidáis. Ahí fuera hay materiales, no solo hay materiales para que os llevéis para vosotros, sino que si alguien quiere llevarse carteles para redistribuir entre sus vecinos o lo que sea, vamos, que lo que queráis. Estamos también recogiendo alegaciones porque salió además de una persona aquí de Vega de Pas y se estaba planteando el tema de la importancia de comunicarnos como vecinos directamente con el ministerio. Entonces, para eso estamos recogiendo unas alegaciones. Hay un modelo ahí, que no le guste ese modelo, que redacte el suyo. Y los ayuntamientos las están adjuntando dentro de su pliego de descargos. Dentro de sus alegaciones están adjuntando las firmas que se recogen de los vecinos. Las alegaciones que estamos recogiendo, realmente el valor jurídico que van a tener es mínimo. Porque si tuviera mucho valor jurídico, daría igual presentar una que 500, ¿no? O sea... Entonces, desde ahí lo que estamos haciendo es, vamos a organizar para el viernes 7 de junio una entrega masiva de alegaciones en delegación de gobierno. Vamos a llevar las de todo el mundo, las que nos entreguéis a nosotros, las vamos a llevar ese día 7 de junio a delegación de gobierno y bueno, a nosotros nos encanta, porque el caso francés es que tenían muchísimos, decenas de permisos concedidos. Y con la presión popular que hubo, se estableció una moratoria. En Francia ahora mismo está en una moratoria, que es como lo de la paralización. Todos los permisos están paralizados y en el futuro ya veremos. Pero en Francia ha habido solo 3 permisos que se han derogado. Han sido 3 permisos que se han derogado que no han necesitado ni siquiera parar los camiones. Anunciaron una capacidad de movilización brutal. Anunciaban que a lo largo del día en el que vinieran los camiones podían congregar, creo que eran a 50.000 personas en las obras. Y el gobierno francés lo que hizo fue derogar esos 3 permisos de esa región tan conflictiva. Y los demás están paralizados. Entonces el caso francés es muy significativo de cómo ha sido la presión de los vecinos la que ha conseguido derogar los permisos. Y también lo que queremos es recoger propuestas que tengáis. Os hemos comentado más o menos lo que estamos organizando ahora. Bueno, también haremos excursiones a conocer las fincas. Estaremos en todas las romerías que podamos acudir, bla, 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 pero que queremos recoger un poco vuestras propuestas también. Así que ahora sí que comentarios o la gente de Vega. Ayer nos comentaron 2 cosas en San Pedro, salieron 2 propuestas, aparte de formar un grupo allí. Una era, la vamos a intentar, esa es fácil, igual que hemos hecho las pegatinas para los coches, intentar hacer, hay muchos productores que esto es su ruina, ¿no? O sea, todos los productores de sobaos, todos los productores de ganadería, de carne que haya por aquí, esto es la ruina. Entonces hay muchos productores o empresas que están dispuestos a poner la pegatinita de no fracking más pequeñita en sus productos, en los productos que comercializan. Vamos a intentar sacar estas pegatinitas, porque nos lo propuso ayer unas personas en San Pedro, para que todos los productores, todas las marcas de productos de esta zona que decidan poner en sus productos esa pegatina antes de comercializarlas, para que
para que se vea por ahí, ¿no? Esa es una propuesta que salió ayer, por ejemplo. Ahora, es verdad que hay que llegar a Santander, nos está costando mucho, porque en Santander no se ve, tú te asomas y lo ves. Se quiere hacer una manifestación a Santander, vale, hacer una manifestación para que salga bien lleva mucho tiempo y mucho trabajo. La gente lo ha propuesto, ¿se va a hacer? Hay que hacerla, o sea, vosotros lo proponéis, se va a hacer. Yo me he quedado ya con todas vuestras caras, así que os voy a ver a todos en la manifestación. Sí, toda la gente que tengáis contactos o conozcáis a gente de Santander que esté con ganas de trabajar, que se pongan en contacto con nosotros, porque en Santander hay gente trabajando, la capacidad de trabajo que tenemos cada uno pues es muy variable, eso está claro, aquí cada uno lo que se aporta es bien recibido, pero hace falta mover más el tema por Santander, por la Bahía. Quien tenga capacidad para escribir una carta al director y se publique en un periódico, que la escriba. Quien conozca a una persona en la universidad, que se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Vamos a hacer una rueda de prensa bastante gorda. En la universidad hay de todo, pero hay bastantes profesores que esto no lo quieren ni ver. Bueno, pues probablemente cuando llegue el día también se pueden ofrecer a hacer otra rueda de prensa. Hemos hablado con ellos, también hay... Quiero decir que propuestas hay, lo que pasa es que sí que es cierto que hace falta que se trabaje más el tema donde están los núcleos grandes de población, porque es que les toca, porque es el agua la beben de aquí. Yo creo que es la única manera de que relacionen el problema que tenemos los de fuera y que les va a incluir a ellos y les va a afectar igual que a nosotros. Mira, el agua no conoce fronteras, pero los modelos económicos tampoco. Si el turismo o el sector ganadero de estos territorios se va a pique, la economía de Cantabria se va a pique. Es que es muy bonito sacar, por ejemplo, en televisión el logotipo de Cantabria Verde. ¿Durante cuánto tiempo? ¿No? Es que es así. Hacer una marcha de Vega de Paz a Santander, intentando sumar todos los ayuntamientos que hay por el camino, concienciando a la gente en los distintos ayuntamientos y hacerla en varias etapas. La gente que puede hacer un día, que haga un día, la gente que puede hacer 2 días, que haga 2 días, intentar ponerse en contacto con todos los ayuntamientos que hay aquí en Santander, que nos busquen un sitio para que nos podamos quedar a dormir. Vamos a estar recogiendo las propuestas hasta el día 21, pero eso no quita para que algunas se puedan ir preparando desde ya. Sí. ¿Os parecería interesante hacer una manifestación contando con los partidos políticos o no? Todos unidos. Es que yo creo que no se trata de politizar el tema. Vosotros decía que yo antes cuando te decía lo que era a nivel nacional y que lo tenemos mal, no lo decía en plan de que ha sacado solo al PP, sino que es algo que a nivel nacional todos los partidos están a favor. Sí. Por eso lo decía, que lo teníamos más duro y más crudo, porque independientemente de quién esté, está a favor del fracking. A eso me refería, no lo estaba politizando como tú has entendido. Vale, perdón. Es que lo comentaremos. Que yo, por eso te lo digo. Lo comentaremos en el resto de reuniones con los vecinos, que sois lo que vamos a decidir entre todos, pero parece que el sondeo aquí, o sea, en todos los sitios suele salir lo mismo, parece que aquí no hay muchas ganas de mezclar churras con merinas. Claro. Llegado el caso, podría llegar el momento de tener que hacer a lo mejor una permanencia, ¿no? Una acampada, un algo. Entonces, en el caso de llegar a tener que hacer algo así, intentar organizar un campamento, un algo, que haya ahí siempre gente para... Pues yo, por ejemplo, soy de Santander, si tengo que estar aquí una semana... Otra propuesta. Tengo que saber... Tu propuesta sería organizar una acampada permanente... para en la zona en la que vayan a estar haciendo la extracción, ¿no? O sea, si estoy yo... En la fase de la extracción. Me van a tener que quitar a mí de en medio. Ahora mismo... de él y me deja a mí estar, vale. A ver cómo nos quitan de en medio. En Álava lo que están haciendo es un referéndum en todos los pueblos afectados, como una forma de participación y como una forma de que la administración tenga en cuenta la opinión de la gente y de los pueblos afectados. Una idea, una concentración de coches de vecinos de los ayuntamientos en Santander con pegatinas no es fácil. Sí, eso se puede conjugar con lo que comentabas antes, eso se puede conjugar con la de la manifestación también. Puede haber una marcha en varias etapas, el mismo día puede haber una caravana de coches ahí entrando en Santander y cuando lleguemos ahí todos juntos hacer la concentración de la manifestación, sí, eso es todo compatible. Lo que se trata es de que los de Santander... Porque aquí hay gente que podemos ir andando, pero hay gente que no se va a ir aquí a Santander andando. Otra, venga, suma. ¿Cuánta gente se va a apuntar al grupo de trabajo? Yo quería pedirte si podías explicar otra vez, o bueno, con un poco más de detalle, aunque sean unos minutillos,
la propuesta de la concentración en obras. El tema es, los camiones de sísmica van a aparecer un día, no sabemos si nos vamos a enterar con una semana de antelación porque los ayuntamientos nos comuniquen que han solicitado un permiso, que han anunciado, que lo que sea, estaría muy bien, cuanto antes lo sepamos mucho mejor, o si los vamos a ver un día y vamos a decir, que ya están aquí. Entonces, a la mayor brevedad posible, pero de una manera un poco lógica, vamos a intentar hacer lo que se llaman concentraciones en obras. Concentraciones en obras significa, la propuesta concreta es, vamos a poner una fecha, y un punto, una fecha, una hora y un punto de encuentro. Qué sé yo, si los camiones están bajando del Escudo, vamos a quedar en la estación de autobuses de Alceda el viernes a las 3 de la tarde. Sí, pero si entran por tramas mixtas. Bueno, si entran por tramas mixtas, pues quedaremos en el cruce de Liaña, yo qué sé. Entonces, como es algo inminente, no podemos informar, no podemos comunicar a la delegación de gobierno que se va a hacer la concentración, porque la respuesta va a ser inminente y hacer una solicitud lleva unos plazos. Entonces, como tal, vamos a ir los vecinos al arcén de la carretera donde estén trabajando los camiones o a las fincas particulares si a nosotros el propietario no nos denuncia. Una cosa que quería comentar era que, bueno, estáis viendo las distintas pancartas que están puestas ya, pues eso, encima del ayuntamiento, encima del estanco. Entonces, bueno, como hacer estas pancartas también pues resulta un poco caro, si tenéis algunos de los vecinos manteles, lonas grandes que ya no sirvan, lo que sean sábanas viejas, blancas, que se puedan utilizar, botes de pintura, incluso que se pongan también en sitios grandes y todo eso, pues oye, nos lo podéis comentar, que estamos haciendo pancartas a diestro y siniestro. Y si se puede cubrir el pueblo entero, pues se cubre entero, fuera. ¿Vale? O sea que eso. Si tenéis sábanas, mantas, lo que sea todo grande, lo más blanco posible, ¿vale? Pues, o incluso pinturas también, para que podamos hacerlos pues lo más grande posible y que se pueda poner en todas partes. Que la gente se dé cuenta realmente que esto no lo quiere nadie. ¿Qué actitud hay que tomar cuando venga la fuerza pública a prohibir las concentraciones? Pues entre quienes estemos allí lo decidiremos. Yo no soy nadie para decirle a nadie cómo hay que actuar. Ahora, yo lo que entiendo es que cuando nos juntamos un grupo de gente, como estamos aquí, tenemos que actuar como el común, o sea, como la mayoría de la gente se decida que hay que actuar. Los cuarteles de la Guardia Civil tienen información acerca del fracking, Preguntas. porque aunque tengan a lo mejor en un momento dado que ir a escoltar a los camiones, no dejan de ser cántabros y también beben agua. Vamos, que si tienen un poquito de sentido común. Yo soy de Torrelavega, pero vivo en Borleña y en Borleña no hay cuartel. En Vega tienes cuartel, ir a hablar con los guardias. Aquí todo lo que se haga colectivamente se haga a descubierta y se comunica a los medios, que vengan o no. Entonces es un documental que dura 18 minutos, lo hemos doblado al castellano para que sea más ameno. Si queréis ver la película la ponemos, si no queréis verla, pues ahora sí que necesitamos sonido.